Bueno, ya muchas gracias, Jorge. Qué bueno que eres querido aquí. Déjame decirte que todavía no la he puesto porque he querido preservarte ese momento cuando el momento lo justifique, pero algunos seguidores del canal te han hecho una canción que te la pondré en el futuro en la medida en que las circunstancias lo justifiquen. Ya me mandaste la canción que me hiciste a mí. Déjame decirte que me pareció con temas que tratas, incluso que algunos de índole familiar, que me parecen bajos. Pero bueno, puedes dedicarte a eso. Yo no voy a darte mucho espacio con eso, pero bueno, sí quiero que si el chat te quiere, es bueno que vengas por acá, y aquí, bueno, sí vamos a hacer el esfuerzo porque a personas que tengan opiniones distintas a las nuestras, tratarlos con respeto, no con cariño, no con especial amor. Yo creo que no es eso lo que tú te mereces, pero no tengo mucho que decir. Así que, ¿qué me pasó? Lo bien que la pasaste en Laza. La pasé muy bien, déjame decirte, la pasé muy bien. Me encontré con muy buenos amigos. Presenté un trabajo en un panel, déjame decirte, porque yo conté, estás desinformado sobre eso. Yo conté lo que presentamos en Laza. Hubo un panel en el cual estuvimos con Pavel Vidal y Susan Gracios, y me honra decirte que según, no es que yo esté como Tron contando el número de gente que va a mi panel y los que van al otro, pero quiero decirte que el panel nuestro, en el cual hubo discrepancias, hubo diferentes puntos de vista, estuvo lleno, no cabía más nadie sentado en nuestro panel. Y quiero decirte eso, que eso fue una cosa buena. Y lo otro que me gustó es la convergencia de personas en ese panel, donde parece que por la pluralidad que había, también había gente y hubo personas que hicieron preguntas desde los más diversos espacios de la academia y la política cubana. Así que créeme que no la pasé mal en Gaza, en Colombia, y en eso siempre te doy te informo. Si lo quieres, yo lo hablé ya en el programa, pero si tú quieres, te lo vuelvo a explicar. Así que, bueno, no estoy muy informado, créeme, sí, eso es verdad que no estoy muy informado. Incluso cuando dijiste aquella cosa en el programa pasado, en que volviste a insistir que qué grande nuestra democracia, que una persona corrupta puede llegar adelante y puede ser como Menéndez. A mí no me parece que eso es lo que hace grande la democracia ni de Estados Unidos ni de ningún otro país. Vamos a dejarlo ahí, mira. Tienes a William Macías que te dice, te apreciamos, Jorgito. Así vamos. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema del constitucionalismo. Yo creo que es importante recordar los espacios, los episodios constitucionales cubanos y el papel que representa la ley y la moderación, el compromiso en la historia de Cuba. Y aquí quiero empezar por rendir un homenaje a alguien que considero una especie de mentor que quise mucho, que fue el padre Carlos Manuel de Céspedes García Menocal. Y ya por los años 90, yo recuerdo que cuando hablábamos de Cuba, de la situación que vivíamos, de nuestras discrepancias con determinados rumbos que tenía el país, de la idea de la importancia de reformas, de movimientos graduales, de cambios políticos que no representaran una alianza, una comulgación con el proyecto del bloqueo y de la imposición desde fuera de un cambio de régimen impuesto en línea con los favoritos de una política imperial que en aquel momento todavía se hacía más evidente por el propio nombre que lleva la ley, que le pusieron libertad, pero que en realidad lleva el nombre indeleble, que no se puede quitar de ahí, de Jesse Helms, que fue el racista más consumado que quizás se puede recordar en la historia de los Estados Unidos post la lucha por derechos civiles. Y yo creo que eso es importante a
tenerlo en cuenta. Éramos personas que, como siempre, abogábamos, pensábamos la idea de una Cuba cambiada, de una Cuba más abierta, una Cuba más democrática, una Cuba con un contenido de libertades civiles, en lo que el liberalismo implica, bien entendido, el rescate de las figuras patrióticas, fundamentalmente de aquellas figuras patrióticas, sean comunistas o no. Incluso hablábamos de un nacionalismo democrático como mejor antídoto a un nacionalismo que tenía proyecciones totalitarias, autoritarias, etc. Y yo recuerdo que una de las cosas que en varias conversaciones que tuve con el padre Carlos Manuel de Céspedes y su devoción por el padre Varela, la figura de Varela que tan importantemente sacó a relucir el Papa Juan Pablo II cuando visitó Cuba en el año 1998, y era la idea de celebramos batallas, celebremos los hitos constitucionales, celebremos cada momento de proclamación del elemento de defensa del Estado de Derecho, de la idea del constitucionalismo como parte del proyecto emancipatorio patriótico. La idea de hacer cambios, pero hacer cambios dentro de la ley, de crear una institución por la cual las leyes y el Estado de Derecho o por derecho se vaya ganando. Y yo recuerdo que ese era un tema que hoy dije, caramba, llevo días sin hacer el programa, pero dije, es una casualidad que es la Constitución, el aniversario de la Constitución de Jimaguayú. En Estados Unidos se ha dado bastante importancia en medio de la campaña electoral al Día de la Constitución y la Ciudadanía. Y dije, este es un momento en que vale la pena seguir haciendo un énfasis en crear esa cultura, esa idea vareliana de sembrar conciencia y que cualquiera que sea la proyección del país, siga siendo importante la idea de pensar un Estado donde se respete la ley y donde la ley sea algo no para mover con carácter partidista e ideológico, sino para ser respetada y que sea respetada a pesar o precisamente por las orientaciones políticas de cada cual. Y esto es un elemento central a la idea de una república. Y por eso creo que no podíamos dejar pasar y hacemos el intento de hacer una recordación del constitucionalismo, hacer una recordación del papel que ha jugado la idea del respeto a la ley y a la ley de leyes por encima de cualquier otra razón. Yo traté de buscar a un par de abogados que son amigos profesionales de alta capacidad, pero ellos me dijeron que no podían y creo que en cuestión de 15, 20 días es posible que tengamos una conversación con uno de ellos si por fin puede venir a conversar a nuestro programa. Me dice, vamos a ver aquí. Tú sabes que miren señores, yo estoy tratando de rebajarle el papel a este señor, pero cuando él viene y pone una cosa como esta, yo creo que hay que aprovechar porque él nos da el espacio. Mira, yo he hablado, en este programa se ha hablado de Ignacio Agramonte y su muerte gloriosa en Jimaguayú, pero cuando estamos hablando de la Asamblea Constitucional Constituyente de Jimaguayú, es algo que pasa muchos años después de 1873 y de la caída en combate del mayor general Ignacio Agramonte. Yo creo que en ambos, o sea, yo no sé de dónde tú tienes el termómetro, el liberotermómetro, para decir que Agramonte era más constitucionalista que Martí, más republicano y mucho más demócrata. No sé de dónde tú sacas esa barbaridad, porque Martí era bien constitucionalista, bien republicano y también muy demócrata, como para que tú vengas y pongas ese planteamiento. Y te guste o no, el delegado de Cuba es José Martí, no es Agramonte. Pero déjame decirte por qué yo creo que a ti te gusta Agramonte, o no sé. Después tú me dirás por qué tú quieres que te guste Agramonte, ni me voy a meter en eso. Pero te voy a decir que esa búsqueda cizañera de andar poniendo un patriota contra el otro en aras de crear escándalo y brete,
no es la mejor manera de afrontar el estudio de la historia patria. Pero bueno, te lo voy a dejar así. Yo quisiera que tú explicaras, porque sé que lo has dicho, que deberíamos tener un lugar especial para Agramonte y menos para Martí. Aquí lo dice, pero no lo fundamenta. Yo quiero ver cuando tú lo dices, porque yo me imagino por dónde tú vienes y ya yo te tengo preparada una respuestica para cuando la quieras sacar. Entonces, Agramonte, claro, Agramonte tiene un lugar especial porque primero que todo, Agramonte es uno de los grandes abogados que abraza el nacionalismo y el patriotismo en Cuba y tiene una defensa muy grande de la idea de la libertad de expresión, precisamente para usar la libertad de expresión para promover la idea republicana en un contexto que es monárquico y que abraza las causas más progresistas, entre ellas la idea de la abolición de la esclavitud y otras más, la separación de España, etc. De eso, en la tradición constitucional cubana hay que hablar de Agramonte, pero si te vas a poner a hablar de tradición y por dónde empezar, habría que ir a Varela e incluso antes de Varela a lo que se llama en la historia de Cuba y los santiagueros, creo que por ahí está Vivian La Oberani, pueden hablar de lo que fue la llamada Constitución de Infante, que ocurre en 1810, incluso antes de la llamada Constitución La Pepa, que es la Constitución liberal de Cádiz en el contexto español. Pero ya dijiste, viniste, te dejé que vinieras y dijeras lo que quería y te voy a esperar porque te estoy esperando, como casi siempre, con dos pasos por delante, cuando me vengas y me digas por qué Agramonte, fíjate, tú eres el que te has metido en ese rollo de por qué Agramonte tendría que estar delante de José Martí. A ver qué es lo que te gustó más de Agramonte a ese respecto. Entonces, esto quiero dejarlo ahí. Pero bueno, vamos a hablar en lo concreto de lo que pasa en Jimaguayú y que yo creo que es súper importante a la hora de entender la historia de Cuba y lo importante de recordar ese hito histórico. Yo creo que lo que pasa en Jimaguayú no se puede entender si uno no se ubica en la cuestión de la reunión que hay en la Mejorana, creo que es en mayo justo antes de la muerte de Martí, en mayo de 1895. Y allí el propio José Martí en su diario de campaña y un poco también cuando habla de su propósito en Cuba, en la carta a Manuel Mercado, él habla de proyectos políticos diferentes, que entrañan también una forma diferente de organizar el gobierno. Y aquí yo creo que se enfrentan dos maneras de pensar Cuba que son legítimas. Ambas están tratando de obtener la independencia de Cuba. Ambas tienen en común que han registrado causas internas del fracaso de la guerra grande, de la guerra de los 10 años, de la guerra de 1868, de la frustración de la invasión, cuando incluso el viento soplaba a favor de los luchadores por la independencia y han llegado han cruzado la trocha y están del lado de las villas y están entrando al territorio de lo que es Matanza. Vamos a recordar que la muerte, el que ha cogido la autopista entre La Habana y Santa Clara, ahí hay un lugar que se llama el entronque de Yaguaramas y ahí es donde cae el Inglesito, el norteamericano. Siempre me gusta mencionarlo porque es una representación de un número grande de generales, militares norteamericanos que van y luchan por la independencia de Cuba y muere ahí el Inglesito Henry Reeve y cuyo nombre lleva el contingente médico cubano que hace mucho por los derechos humanos, dígase al curar mucha gente y poder expandir el derecho de la salud en países como Gambia, donde el contingente médico cubano, tengo entendido, pagado con apoyo de ayuda para el desarrollo, también tengo entendido, francesa en parte, el contingente médico cubano hubo un momento que duplicó
duplicó el número de médicos en un país completo. Imagínese usted si esa gente es correcto que lo estén acusando o que se esté denigrando ese esfuerzo que es tan importante. Pero voy a recordar, a partir de esa experiencia tan dura de división interna, de regionalismo, de no apropiado balance y entre las tareas militares y las tareas civiles, hay una discrepancia grande en la cual Maceo sigue por sus andadas en torno a lo que fue el plan Gómez-Maceo y la idea de un predominio absoluto de lo militar, al punto que Martí dice que él propone casi que la república sea una secretaría de los militares, los generales, de un consejo de generales, y dice Martí, por ahí no va la cosa, no estamos dispuestos a eso, y dice que discrepa de lo que Maceo propone y propone algo diferente, que tampoco es una copia de la República del Aire, de la República Leguleya, y el poder de la Cámara de Representantes destituyendo presidente, interfiriendo en los asuntos militares en medio de una guerra. Por eso siempre me gusta recordar esa idea de que incluso en la idea hoy de los derechos humanos se concibe la posibilidad de derogación de ciertos derechos en el contexto de una situación de emergencia. No es responsable nadie que hable de derechos humanos sin incluir dentro de esa doctrina la posibilidad de derogación de libertades en condiciones de emergencia, porque ni la democracia, ni la república, ni la doctrina de derechos humanos es una fórmula para el suicidio político del gran ideal del patriotismo y la independencia. El principio ordinal del derecho internacional es la soberanía, y los derechos humanos, la lucha por la democracia, todo eso en el sistema internacional se concibe a partir del respeto a ese principio ordinal que es la soberanía, porque ni los protectorados ni las colonias pueden ser consideradas ni democráticas, ni respetuosas de derechos, ni mucho menos. El primero de los derechos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es cierto que la soberanía popular es más allá que la soberanía de los gobiernos, pero empieza por la negación de cualquier tutelaje externo sobre el ejercicio de la autodeterminación por el pueblo particular del que se habla. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que conectar esa historia de entonces con lo de hoy y ver que tienen esa discrepancia dos grandes figuras. Yo creo que en este caso Martí de nuevo demuestra toda su grandeza, porque es capaz de ver lo que incluso ni el propio Agramonte ve en sus inicios. Es verdad que hay una diferencia de edad notable. Agramonte es un joven que prácticamente acabado de graduar se lanza a la manigua redentora. En el otro caso tiene un político mucho más curtido, en el caso de José Martí, su experiencia en la República Latinoamericana, su experiencia en Europa, sus estudios de derecho y aplicación de la condición de abogado, su estancia larguísima en Estados Unidos, donde tiene esa doble lectura de no son grandes las playas del exilio hasta que se le dice adiós, el amor especial que construye por este país en el que vive y también aquel en el cual que dice viví en el monstruo, le conozco las entrañas, mi onda es la de David. En una coyuntura histórica distinta a la que estamos viviendo hoy, por cierto, para decir cualquiera de las dos cosas que estamos diciendo. Y obviamente en este tema de las relaciones civil-militares, él dice con toda claridad que en su pensamiento es republicano, que concibe una república social, porque es una república con cambio social, con moderación, con conciliación de clases, y también escéptica, sospechosa, como lo es la generación del 95, a las perspectivas caudillistas que han dominado en el contexto latinoamericano, y también no es difícil aventurar que están presentes en el campo insurrecto cubano. Y entonces ese proyecto de conciliación de clases, de república de contenido social, tiene que lidiar también con el hecho de la organización de la guerra, donde lo militar tiene un papel
predominante. Y Martí lo dice bien claro, que el país no puede ser una secretaría del ejército. Es una línea de continuidad con aquello de general, un país no se gobierna como un campamento militar, y que yo creo que está ilustrada en la primera discrepancia con Gómez y también en la discrepancia con Maceo. Quiero decir también en relación a Jimaguayú que la lectura de lo de Martí, de lo que dice en el diario de campaña, lo que dice en la carta de Manuel Mercado, lo que escribe en esos últimos momentos de su vida, y que entre otras cosas lo hace el gran delegado que es. Yo creo que es esta idea que él tiene cuando dice que seguimos camino al centro con la idea de deponer ante la revolución que ha hecho alzar la autoridad que la emigración me dio. Fíjense, porque esto es importante también decirlo, porque en este canal hemos discrepado de aquella idea que convierte al unipartidismo en el paradigma político por excelencia de la posición patriótica, y que incluso hace una referencia a lo martiano. Mire, usted puede querer que el unipartidismo, en este programa yo creo que hay que dar espacio a todas las opiniones. Hay una idea que critica el deterioro de los partidos políticos en las democracias actuales. Los partidos políticos se han vuelto cáscaras. Tenían un candidato, el Partido Demócrata, por ejemplo, tenía un candidato que todo parece por el debate, que no tenía la capacidad ni siquiera de manejar bien un debate. Sin embargo, sin ninguna campaña en contra, sin ninguna discrepancia, sin mayor problema dentro del Partido Demócrata, Biden se sentó en la candidatura del Partido Demócrata. Eso para mí, más importante que si me gusta más, si me gusta menos, es importante tomar como un síntoma de deterioro de la calidad de ese partido. Del otro lado, había un partido con una ideología más bien neoliberal, conservadora, de derecha y de buenas a primeras. Esa cáscara fue tomada, controlada por una persona con un estilo populista, con una proyección básicamente sin consistencia ideológica mayor, y el partido Trump llegó y lo copó. Entonces, eso yo creo que, gústete a ti o no, expresa degradación de los partidos. En América Latina, figuras prominentes de la televisión, todo eso se meten una campaña y logran ser importantes. La propia Europa, estamos viendo, por ejemplo, el ascenso en Alemania en dos de los Länder o estados de la alternativa fascista, o de la alternativa más cercana a las posiciones de extrema derecha, expresan deterioro. Ahora, eso no es lo mismo que justificar el unipartidismo. Y lamentablemente ha habido un grupo de cubanos, sobre todo cercanos al aparato de propaganda del gobierno, y en unos años atrás yo lo dije y eso le molestó mucho a un grupo que se nucleaba en torno al blog La Pupila Insomni, del intelectual ya fallecido Iroel Sánchez, en el cual habían múltiples referencias a que no era necesario tener más que un solo partido, o no era incluso conveniente tener más que un solo partido, inspirado en el ejemplo histórico de que José Martí no necesitó ni quiso más que un solo partido. Eso es históricamente indemostrable. De hecho, cuando uno ve y estudia los precedentes que desembocan en la Asamblea de Jimaguayú, esa era la Asamblea Constituyente a la cual iba el delegado del Partido Revolucionario Cubano, al que lo llamaban presidente en la Manigua, pero que él no se autoproclamó presidente. Él iba a esa Asamblea Constituyente, como dice en esta cita: seguimos camino al centro de la isla a deponer yo ante la revolución que ha hecho alzar la autoridad que la emigración me dio. O sea, el Partido Revolucionario Cubano era el partido creado en la emigración para nuclear los esfuerzos en comunicación con las fuerzas independentistas patrióticas en la isla para encontrar esa solución, pero en un contexto de erigir una república
donde en ningún momento se dijo que iba a ser una república regida por un solo partido. Y incluso en la propia lucha por la independencia, el partido no se erigía por encima del Estado ni por encima de la República, como dijo el señor Toledo Santander en las discusiones sobre la constituyente del 2019. Por el contrario, era el delegado, el más grande de todos los cubanos, iba ante la autoridad de una república constituida en la Manigua a deponer la autoridad que la emigración le había dado. O sea, si estamos hablando de ese precepto, es importante. Eso es lo que yo recuerdo, y no quiero darle la idea de que nosotros estábamos conspirando en secreto, ni mucho menos, pero sí teníamos nuestra agenda ideológica y nuestra agenda republicana, patriótica, no comunista, y de que desde los años 90, y me conta que después en parte se siguió en Espacio Laical, porque eso se conversó abiertamente con Roberto Veiga, con Leniel González Medero, con el señor que estaba, y bueno, eso incluso se venía desde cuando era una revista que se llamaba Espacio, donde había un señor que se llamaba Collazo, y otro una persona que vive ahora ahí en Miami que se llamaba Eduardo Mesa, y que esa idea estaba de sembrar conciencia republicana en un contexto en que se abrazaba el pensamiento patriótico del país. Entonces, yo creo que es importante recordar esos momentos históricos y ese tránsito que va desde el desembarco en Playitas a la idea que lamentablemente se frustra por la muerte de José Martí en Dos Ríos. Entonces, de ahí se va llegando a ese momento glorioso que es, y que hay que, yo creo, recordar con luces y sombras, porque hasta los grandes momentos constitucionales de cualquier país no son solo de luz, sino, como dice el propio Martí, los acomodos, hay una frase de Martí sobre eso que es muy interesante, porque él le dice algo así a Mercado, creo que le dice, se trata de acciones que los hombres se tienen que acomodar, y en cosas de hombre las formas son variadas, hay diferentes propuestas, y el fin final, el fin es la independencia, pero en esa meta hay que estar en capacidad de negociar, llegar a compromisos. Por eso es su moderación, que el manifiesto de Montecristi, en un pasaje que a veces no se cita todo lo suficiente, cuando él dice, la moderación es el espíritu de Cuba. Gústele a quien le guste, pésele a quien le pese. Este programa a veces no lo logra, pero este programa siempre quiere adscribirse a esa idea, la idea del equilibrio que es tan central en el pensamiento martiano, la idea del equilibrio en el ejercicio del poder, la idea del balance en lo internacional. Recuerde que él hablaba de un equilibrio del mundo, lo que quería lograrse con la independencia de las Antillas, y cuando habla de la organización, la institucionalización de la política cubana, y en otros países en sus críticas, él pone un énfasis grandísimo en el tema del equilibrio. Y yo creo que eso, el equilibrio y la moderación, yo creo que eso es algo que hay que pensar como central al pensamiento martiano. Así que el 16 de septiembre de 1895, después de como 4 o 5 días de discusión, en Jimaguayú, ese es el centro donde se iban a convergir las grandes fuerzas independentistas que se esperaba que se pudiesen levantar en ese año en toda la isla, pero que era seguro que iban a llegar desde el sólido oriente, el Camagüey glorioso y las inquietas villas, donde ya para ese entonces ya ha llegado la agitación. Es el área donde convergen, está el límite entre el occidente, donde el colonialismo español es bien fuerte, no porque la gente de occidente sea menos patriótica, sino porque está el centro tan importante que es La Habana, y está las villas donde muchas veces la guerra se hace de manera más brutal, porque de ahí puede llegar toda la horda de voluntarios, están muy cerca de los poderes reales, y también se radicaliza y se hace muchas veces más violenta la respuesta independentista
el colonial, el oprobio español, y de ahí salen gente con posiciones tan duras como fue en su momento el decreto Espotorno. Todavía, mira, Jorge que está por aquí, quiero decirles, todavía estoy esperando que por fin aclaren qué fue lo que pasó con Orlando Pardo Lazo y la denuncia que hizo, ¿cómo se llama este muchacho? Que tú decías que nadie, que había que limpiarse la boca antes de hablar de Omar Ruiz Urquiola. Bueno, el hermano de Omar Ruiz Urquiola parece que con su venia ha denunciado una especie de corrupción, botadera de dinero, como lo llamaste tú en el debate que tuviste con Frank Calzón, y veo que todavía, no sé, no me ha llegado nada de que se hayan manifestado en eso. Tú, yo sé que por 23 y Flagger iba Pardo Lazo mucho, entonces sería interesante verlo, pero me viene a la mente porque ustedes saben que él me acusó a mí de espotornista. Él dice que yo era espotornista porque yo he dicho que un momento de gloria en la historia de Cuba es la proclamación del decreto Espotorno, en el cual los mambises no están dispuestos a jueguitos de venir a seducir la deserción y el apartamiento del camino independentista, y el presidente entonces de la República en armas, el espirituano Juan Bautista Espotorno, proclama que se fusile o se ahorque a todo aquel emisario que venga a los campos de Cuba independiente a pedir o a sugerir una paz sin independencia. Yo no me arrepiento de eso. Me quieren poner espotornista, yo no me arrepiento. A mí me parece que a pesar de que el propio Juan Bautista Espotorno después renegó de eso, y está clara la visita que hace él en los primeros meses de la guerra 95 al campamento cerca de Manzanillo de Bartolomé Mazó, y que Bartolomé Mazó le dice, mira Juan, mejor te vas. Y le recuerda, porque hay un decreto, no sé si tú recuerdas, Juan, que hay un decreto que lanzaron los cubanos de que matáramos sin consideración alguna al traidor que venga a campos insurrectos a sugerir una paz sin independencia. Y entonces dice, ¿te acuerdas de ese decreto, Juan? Y Juan Bautista Espotorno dice, claro, es el decreto que hice yo. Y le dice Bartolomé Mazó, mira, móntate en el caballo y piérdete de este campamento. No sea que yo me acuerde de tu propio decreto y te lo aplique. Ahora, yo si me quieres decir espotornista por el respeto que siento a esos cubanos dispuestos a todo, a incendiar ese país desde Cabo San Antonio a la punta de Maicí, con tal de ser independiente, a mí me lo ponen sin ningún problema. Ahora, ya que el tema viene, lo recuerdo porque quien creó ese término espotornista y que ha dicho que yo soy el principal espotornista del exilio, la diáspora cubana, yo ya que el tema sale, siempre me pregunto cómo se va a resolver eso. Van a mencionar por fin aquello, fíjate, tú te acuerdas, Jorge, que tú decías que no se podía, que había que lavarse la boca antes de hablar de Omar Ruiz Urquiola. Bueno, ahora Omar Ruiz Urquiola, Ariel Ruiz Urquiola, el hermano de Omar Ruiz Urquiola, está llamando la atención sobre una pérdida y botadera de dinero. Entonces, me gustaría que en alguno de los programas que tú vas o has ido, no sé por qué no te noto tan presente por ahí, más parece que tú vas a esos programas cuando te cogen para atacarme a mí, respondiendo a un cuarto nivel de órdenes, que empieza de Carlos Saladría para abajo y tú eres como el cuarto en el listado, no necesariamente conscientemente, pero te ponen ahí y te cogen para eso. Pero que de alguna manera mencionen, hablen sobre esa cosa tan terrible que ha ocurrido, que a una persona que, como dices tú, no los dejan regresar a Cuba en su momento más necesitado de dinero, no se lo dieron, y parece que se perdió porque ellos están diciendo que se les perdió. Así que de un espotornista a no sé cómo tú te quieras definir, sería bueno que, pero te expreses, y no en un comentario aquí. Vete y háblalo en un programa, di todo lo que tú quieres y sacrifícate. Abrázate a ese palo si se está hundiendo y sale a defenderlo, o critícalo y hazlo también la crítica que se corresponde. Entonces, yo no me voy a desviar más en eso, pero quiero seguir en lo que estábamos hablando entonces.
Entonces hay esa decisión de no repetir los errores de 68 y se va a Jimaguayú, que es donde por fin se concentran esos sectores. Se ha producido en las villas ya el importante. Yo sí lo digo sin ningún problema. Yo me preocupo mucho también por la historia regional villareña porque me toca. Es el lugar donde yo crecí y me hablaban las personas mayores que yo conocí. Yo nací en el 68 y tengo un grupo de vivencias de haber hablado con gente que habían conocido a Mambises y cosas de esas ahí en la región y me gustaba hablar. Me gustaba mucho ir a hablar con las personas mayores ahí cerca de mi casa, incluidos miembros de mi familia que conocían de algunas de esas cosas. Y esto ya se ha producido en el caso villareño la famosa expedición donde desembarcó el gran espirituano Serafín Sánchez y ya se está, fíjense, septiembre del 95, se está en las vísperas de que el país puede entrar en guerra completo, se puede invadir y los cubanos quieren resolver un problema que tiene que ver con la organización del poder para el día después, desde la misma tradición constitucionalista que llevó a Guaymaro, que llevó a Baraguá y que en este caso tiene en Jimaguayú y va a tener después en la constitución de la Yaya un papel muy importante. Y es interesante cómo se producen debates ahí. Hay memorias o historias que tienen que ver con la presencia del gran amigo de José Martí, Fermín Valdés Domínguez, teniente coronel en la Asamblea de Jimaguayú y la defensa del elemento civilista frente a los delegados que mandan los cuerpos orientales, particularmente el cuerpo de Maceo, donde va la figura de Rafael Manduley, que los santiagueros conocen bien por la importancia. Ese es creo que el origen de la avenida Manduley allí en Santiago. Y Manduley es una de las personas, por ejemplo, que aboga más por la idea de darle el mayor poder al elemento militar. Y Fermín Valdés Domínguez, entre otros, hace la defensa de que aquí hay que preservar un poder de lo civil, no queremos ser una república o un sistema político en última instancia subordinado a un caudillo. Y bueno, se discute la organización, se le da una autonomía bien grande al general en jefe, a Máximo Gómez, se crea el Consejo de Gobierno evitando que vayan a ocurrir los excesos de la Cámara. Hay un presidente, un vicepresidente y ese grupo, ese gabinete, especie de cuerpo de notables que es el Consejo de Gobierno. Y bueno, se proclama por primera vez que el nombre del Estado, del gobierno a crear es República de Cuba. O sea, antes de incluso fundar el país, ya ahora se está diciendo más que en el 68. Esto lo que se está creando no podía ser de otra manera en el contexto cubano, que es una república, la República de Cuba. Hay una frase que quiero decir a alguien que yo creo que vale la pena estudiar en todo esto del republicanismo en lo cubano, que es el historiador Julio César Guanchi, que hemos tenido el privilegio de tenerlo aquí. Y si en algún momento ve este programa, que le lleve a él mi más cálido saludo. Nos hubiese gustado que pudiese venir hoy, no lo pude contactar, otras veces lo he tratado de contactar y él no ha podido venir, pero yo creo que es alguien el cual que hay que leer con gran interés. Y yo no recuerdo si fue un artículo o una entrevista que a él le hacen en La Joven Cuba y él dice que para ser antiesclavista no se puede ser antiesclavista de otra manera que ser republicano, alguna frase así. Y yo cuando la vi me chocó, porque hay mucha gente que fue antiesclavista en el contexto británico sin ser necesariamente antimonárquico. Pero yo creo que es importante que si uno pone la frase de Guanchi en el contexto cubano, yo dije, esto me choca, ¿cómo va a ser que él va a decir esto? Yo sé que él es un hombre inteligente, chico, me viene a la mente, porque es que yo no puedo déjame cambiar el comentario que está ahí, porque este hombre que está ahí en el comentario
A ver si hay otro comentario, pero es que me recuerda su presencia. Él la cogió un tiempo también con atacar a Guanche y empezó a hablar de una cosa que él decía que era el guanchismo. Vaya Dios a saber lo que es. Pero que en este caso me chocó, porque Guanche es una persona muy inteligente que yo sigo con mucho interés, y él dice esto de que no se puede ser antiesclavista sin ser republicano, sin ser antimonárquico. Y yo dije, esto no es necesariamente así, pero después si uno lo pone, lo ubica en el contexto cubano, Guanche tiene la razón al decir algo así. Déjame ver, porque hay alguien aquí que se llama Félix Morfa, que no lo veía hace tiempo, y dice, Chicho dice, y la revista Contrapunto de Chicho Ríos jugó un papel importante en la unión de la migración cubana. Déjame decirte, yo creo que estamos en línea, cuando estamos hablando de la época que yo hablaba, del padre Carlos Manuel de Céspedes y de estas conversaciones que tenían lugar dentro de, por ejemplo, las comunidades religiosas en Cuba, dentro de sectores que estábamos ante la caída de lo que es el desmerengamiento, como lo llamaba Fidel Castro, del campo socialista y el peligro que veíamos que en su caída y arrastre el osito Micha, Vladimir Lenin y toda esa gente se llevara la gloria del nacionalismo y el patriotismo cubano, empezamos a decir de qué manera preparamos una educación, una lucha de ideas, una proyección donde debajo de la tela rasgada del comunismo aparezca el machete de Maceo y la pluma de José Martí. Y era lo que pasaba en ese tiempo. Y yo creo que la revista Contrapunto representa a sectores patrióticos, también de la emigración, que vienen y con fondos de la Fundación Hans Seidel, tiene razón Morfa, en los años 90 mueven una discusión interesante, acercamientos que no se deben exagerar, pero tampoco subestimar el peso que tiene esa emigración que va a acompañar cambios, a empezar por donde se debe empezar. No tiene ningún derecho, ningún poder externo a imponer sus favoritos al pueblo cubano. Y todo aquel que haya luchado por la independencia, desde aquellos, por ejemplo, que querían un mandato militar en la Manigua, que en mi opinión estaban equivocados porque estaban en una situación menos correcta que la de Martí, hasta los que hoy representaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, digamos, en la derrota de intentos de poner un gobierno a través de una intervención provocada en torno a la invasión de Bahía de Cochino, yo creo que tienen un espacio a ser considerado. Eso no los exime de sus errores, no los eximen de si han cometido abusos, deban salirse y discutirse en el contexto histórico cubano como debe ser. Pero sin lugar a duda, el elemento, si tú en la línea divisoria, patriotismo, intervencionismo, has estado del lado del patriotismo, tú has estado en el lugar correcto. Allí no hay tres posiciones similares, ni matizadas, ni mucho menos. Ahí la posición patriótica es la correcta, la martiana, que o te la tomas en serio o no te la tomas, para decirlo de alguna manera a este respecto. Entonces, vamos a retomar en este tema. Entonces, es importante porque la noción de ciudadanía, la noción de república, la noción de defensa del poder civil, de en última instancia preparar una república donde los civiles manden sobre los militares, junto con aquella de que las formas deben adaptarse a la situación del país, que es algo muy martiano, lo del elemento natural, el hombre natural, la ley natural, que es importante. Yo creo que no debe ser esto falto de mencionar. Entonces yo creo que aquí querría cerrar esta etapa, esta discusión sobre el gran episodio legal constituyente que representa a Jimaguayú. También se le han hecho críticas importantes. Hace unos tiempos en Trabajadores salió una crítica muy interesante de el historiador Pitaluga, Antonio, él se llama Antonio, creo que es González Pitaluga, y que él le hace una crítica fuerte en una entrevista que da en Trabajadores al resultado de Jimaguayú, y él dice que no es un resultado necesariamente martiano, lo cual puede ser que sea verdad. Yo creo que puede ser que no sea lo que Martí tenía previsto, pero tampoco yo creo que se puede ignorar el papel que tiene la prédica, la acción política martiana en reevaluar con
con una crítica no mordaz pero certera, la experiencia cubana de la guerra de los 10 años. Y yo creo que eso tiene en alguna medida algo que ver en el resultado que produce Jimaguayú, y donde en cierta medida a mí me parece que esa tradición muy escéptica de lo militar es la que dice, bueno, en 2 años vamos a ver, y por eso la Constitución dura 2 años nada más, y entonces se produce la famosa reunión entonces de la Yaya, donde se va a producir la Constitución con la cual se llega a la intervención norteamericana. Yo creo que, por ejemplo, en este trabajo, en esta entrevista de Pitaluga, y por ejemplo en un libro como el de Ada Ferrer, Cuba Insurgente, yo creo que hay que rescatar la idea de la responsabilidad propia frente a la lectura en la cual los problemas que vienen con la República, que Roa va a decir que la colonia sigue viviendo en la República, y el propio Mañach, por ejemplo, va a hacer también crítica importante dentro del mérito grande que se le reconoce al 20 de mayo y al hecho de que el propio Gómez dice hemos llegado, pero que ese elemento de mediatización republicana, esto va más allá de decir murió Martí, murió Maceo y vinieron los norteamericanos. O sea, hay elementos que son propios que para entender mejor a Cuba hay que entenderlo, entre ellos las discusiones sobre la organización del poder, las discrepancias entre jefes militares y también la discrepancia entre el poder civil, el militar, los proyectos ideológicos de república, donde el proyecto martiano llega un momento que tiene hegemonía, pero que tras la muerte de Martí tiene que competir en condiciones menos favorables al no tener a su principal formulador con otros proyectos de república que también son importantes y que también han jugado un papel meritorio en la lucha por la independencia del país. Si yo creo aquí, y quiero terminar esta parte, antes de ya ir al segmento final sobre la Constitución norteamericana, con esa frase de Juan Gualberto Gómez, donde él dice, ¿tendremos república o no tendremos nada? Y es esa idea de que Cuba tiene que ser necesariamente un país organizado si quiere llegar lejos, si quiere realizarse como esa idea de pequeño gran país, como lo decía alguien que yo creo que a veces no hemos leído más y hemos evaluado en su nacionalismo con tintes religiosos, conservadores, etcétera, pero muy progresista en otras áreas, porque viene con cosas de la doctrina social de la Iglesia, que es el Rafael García Bárcena, el fundador del movimiento nacionalista revolucionario, que en los años 50 se opone, es de las primeras organizaciones que se opone a Batista, trata de darle un golpe de Estado a Batista, sacarlo del poder, y del cual sale un número grande de personas que luego van a estar en el núcleo fundador del movimiento 26 de julio, como son el propio Armando Jar, que es el abogado de Rafael García Bárcena, está Faustino Pérez, por ejemplo, está Enrique Oltuzki, el tío mío, Guillermo Rodríguez del Pozo, estuvo entre las personas que formaron parte de ese movimiento, que yo creo que tiene un mensaje, un discurso muy interesante a explorar en torno a esa idea de la pequeña gran nación. Pequeños países que pueden ser grandes cuando, digamos, muestren una historia de no corrupción, cuando muestren una capacidad para desarrollarse, cuando muestren una capacidad de ser gobernados de una manera eficiente, cuando muestren una capacidad de una organización política con oposición leal y gobierno comprometidos con la independencia del país y de cerrar camino a cualquier dominación externa. O sea, yo creo que esos son elementos que hay que tener en cuenta. Entonces tomo el último receso, después de haber hablado de Jimaguayú y de otras cosas, respondido un poco a la crítica del espotornismo y de las cosas asociadas mismo, y nos vemos en unos minutos para ya entrar al segmento final, que es que mañana se cumple el 17 de septiembre, también el aniversario de otra gran constitución, que es la Constitución
de los Estados Unidos. Así que nos vemos en un